Fernando, buen día, bienvenido. Buen día, un placer estar contigo, Bien, con la audiencia. muy bien, muchas gracias igualmente. Bueno, el Uruguay está viviendo un momento bisagra en el sentido literal porque está saliendo un gobierno y está entrando otro, ¿verdad? Y luego de 15 años está saliendo un gobierno de determinadas características y va a ingresar uno que por lo menos características distintas va a tener. Mucho más tampoco se puede asegurar porque todavía no está gobernando y además no es una evaluación, es un dato objetivo. Está conformado a su vez por distintos actores, muchos que lucen como similares, unos distintos, pero en todo caso ni siquiera con un partido lo suficientemente mayor que los demás como para generar, digamos, una conducción indiscutible desde la perspectiva del poderío electoral. ¿Hasta ahí podríamos coincidir? Totalmente. Bien. La central de trabajadores, el PIT-CNT, está, porque históricamente así ha sido, a jugar un rol de alta importancia histórica porque es fruto de su herencia histórica, justamente. Tal cual. Pero me atrevo a decir que en este contexto, de todos modos, un legado histórico que se ve todavía exigido por un número de integrantes de esa central de trabajadores a través de los distintos sindicatos que no conoce antecedente histórico. Sí, es así. ¿O no? ¿Cuántos son ahí en la vuelta? Son unos cuantos, ¿no? Nunca antes ustedes han tenido tantos... Tal vez la mitad no haya vivido el neoliberalismo. Tal vez la mitad no haya vivido una etapa donde la negociación fuera tan cruel como la del 92 al 2004, ¿no? Entonces, en cierta medida, colocar a nuestros compañeros en fase defensiva no parece lo adecuado. Tampoco en fase de sueño, ¿no? ¿Cuál sería la fase de sueño? Y hacer de cuenta que nada va a cambiar. Los seres humanos como herramienta de protección, muchas veces hacemos eso. Pensar que algo no va a suceder. Álvaro Lecuri recién hacía razonamientos en esa dirección. Esto a mí no me va a pasar. ¿Y por qué no te va a pasar? En función de qué datos objetivos, y muchas veces no hay. Y siento la impresión de que nosotros deberíamos elegir qué peleas dar. No todas, cuáles. Y en el elegir cuáles hay que priorizar, porque, por ejemplo, andan dictando los cuatro vientos que van a derogar el decreto 165 de ocupaciones de lugares de trabajo. Para mí, que lo deroguen. ¿No se te mueven demasiados pelos? Nada, ni uno. Porque si bien el decreto es garantista, antes de que hubiera decreto había ocupaciones. Cuando se derogue el decreto, se va a volver a la etapa anterior. Y en la etapa anterior había más ocupaciones que ahora. Yo te diría que había como mínimo 50 por año. Y hoy hay 12 por año. 12 en 100.000 empresas posibles es 0.00012. Yo te digo, te deseo... ¿Cuándo dijiste que hubo 50 por año? En la época de Stirling, ministro del Interior, en el último gobierno de Valle. Entonces, cuando te digo esto, te digo, deberíamos ser lo suficientemente razonables para no hacer perder tiempo a la gente con algo que es 12 en 100.000. O sea, tenés que llenar para encontrar un empresario el Parque Viera. Esto que estás diciendo, no se lo estás diciendo a las futuras autoridades del gobierno, se lo estás diciendo a tus compañeros, ¿verdad? Claro. Hay que ser muy prudente a la hora de utilizar las ocupaciones. Es la última medida. Y aún cuando la tenés que decidida, hay que pensarla otra vez. Pero no es una herramienta que nos vamos a amputar, desde ningún punto de vista. Esto lo sabe la calle. Aunque no sea legal, Fernando. No, ¿por qué no es legal? Bueno, si se cree... ¿Cuál es la ley que lo inhabilita? Se quita el decreto... Tiene que haber una ley que lo prohíba. ¿Cuál es la ley? Ayúdame a entender entonces la diferencia en tener y no tener un decreto. El decreto lo que hizo fue legalizar un formato que la OIT propone. La OIT dice, la ocupación de los puestos de trabajo no es ilegal salvo que te transforme en violenta. El Uruguay transforma eso en decreto. Si no hay decreto, hay vacío. Pero un día nos pueden decir a vos y a mí, por decreto del Poder Ejecutivo no podrán respirar. Yo voy a seguir respirando. Si dijera el Poder Ejecutivo, por decreto no va a haber huelgas. Vos me podrés decir, es anticonstitucional. Sí, pero hay tantas cosas anticonstitucionales en el mundo. Lo que no se puede hacer es quitarle a los sindicatos el derecho a pelear. Y nos quedamos muy preocupados en las ocupaciones de los puestos de trabajo y nos perdemos un minuto en los lockout patronal, en la gente que va de noche y saca las máquinas de una empresa y la vacía, ni en las empresas que cierran de un día para otro y dejan a los trabajadores sin pagar. Y de esa preocupación, que es mucho más dura que la de ocupar una empresa, que de última va a demorar 1 o 2 días en desocuparse, ¿quién se encarga? ¿Quién juzga? ¿Qué partido político pone el dedo en esa llaga que es mucho más dolorosa y que deja tirado, por ejemplo, a todos los trabajadores de Fripur en su momento?
¿Qué deja sin cobrar, por ejemplo, ahora los trabajadores de Caputo? Ahora cobraron la mitad de la primera quincena de noviembre, trabajadores de La Naranja. De eso, ¿quién se preocupa? Cuando nos piden sobriedad, yo creo tenerla, ¿no se la deberían pedir a los empresarios que incumplen? ¿No estarán inclinando la balanza demasiado al sector empresarial? ¿No estarán mirando muy subjetivamente un partido? Sanguinetti nos ubica en el vestuario del locatario y a los empresarios de visitante. Y yo digo, 400.000 trabajadores con 20.000 pesos de salario y somos los locatarios. ¿O todavía tiene en el Uruguay un peso el empresariado enorme? No, es probable que Sanguinetti diga lo que dice, más allá de su propia trazabilidad histórica, en el marco de un gobierno que ahora abandona la República, el gobierno de la República, que nació con aquella frase del que fuera ministro del Interior, de Trabajo, hoy ministro del Interior, Bonomía, acerca de que el plato estaba desbalanceado, ¿no? Pero el plato ¿dónde de la balanza está desbalanceado? ¿Pues en dónde? No, que había estado hasta ese momento. Por ejemplo, el salario creció. No, pero tú te acuerdas de ese momento, ¿no? Es decir, sí, es momento ahora de ponernos del lado de los trabajadores. Poner el platillo, equilibrar la balanza. Ahora que está equilibrada, cuando te dicen que vos sos locatario, en verdad lo que buscan es desequilibrarla. Ajá. Y si uno escucha los primeros anuncios, son anuncios de temas intrascendentes, derogar ese decreto. ¿Qué va a cambiar para el país en términos positivos? Nada. ¿Qué otro anuncio? Porque acerca de las características de los consejos de salarios ha habido también largos anuncios. Bueno, algunos anuncios complicados, ¿no? Regionalizar los consejos de salario, porque partir de la base de que las encuestas nacionales siempre esconden datos departamentales. El ingreso promedio de hogares, aunque hoy no traje la carpeta de datos para darte los concretos, anda en el entorno de 64.000. Pero cuando lo mirás discriminado, Montevideo Interior, en Montevideo ganamos 72 de promedio y en Montevideo ganamos 72 promedio, en el interior 52. ¿Cuánto más querés desbalancear? O sea, un hogar en Montevideo, sí, un hogar, el ingreso por hogar es de 72. El ingreso por hogar en el interior, 52. ¿Cuánto más querés desequilibrar esos ingresos en los hogares de Montevideo en relación con el interior? Cuando te hablan de diferenciar los consejos de salarios de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿eso ya está? ¿Vos crees que lauda lo mismo un almacén que un mini mercado, que un supermercado? Los tres laudan distinto. Pero Fernando, se dice un día sí, otro también, y agrego yo, y varias veces por día, se dice lo siguiente: por culpa de los consejos de salario que negocian las grandes superficies con los dirigentes, acuerdan un salario, ese mismo salario se derrama y se impone a los otros actores del comercio, y el pobre, frágil almacenero que vive a la vuelta de tu cuadra o en el pueblo de un pueblo de Cerro Largo, ese se ve obligado a pagar lo mismo que la gran superficie y por lo tanto se ve obligado a cerrar. Verdad. Eso que se dice se llama posverdad. Cuando alguien hace instalar en la sociedad un discurso, se transforma en verdad, aunque en realidad no sea verdad. Entonces, ¿cómo funciona un laudo la cosa? diferencial Eso. para el almacén, un laudo diferencial para el mini mercado y un laudo diferencial, incluso con muchos sobrelaudos, para los supermercados o grandes superficies. No se trata igual a la gran superficie que al pequeño almacenero, porque no se lo puede tratar igual. Y así en todas las ramas de actividad existe el descuelgue. Si viene una empresa chiquita de la bebida a descolgarse, la FOEB le va a decir que no, si traen los números. Ahora, si viene a talentear, todos decimos que no. Pues si vos me venís y decís, no puedo pagar, y tráeme la información, no puedo traerte la información. Bueno, porque entonces, eso me pertenece a mí, yo soy el dueño de esto. Si te pertenece, entonces no la muestres, pero no podrás descolgarte. Porque si no te descolgás, quiero que lo entienda mi tío abuelo. Vos decís, en determinado contexto, después que hay un acuerdo, después que hay una norma y que por lo tanto estamos en un Estado de Derecho, hay que cumplirla, también a nivel laboral, claro. Alguien puede decir, no, mira, te juro que si yo pago lo que dice la norma, me fundo. Por eso, y eso no hay que jurarlo, eso hay que traer información. Por eso, hay un gran problema para mí y además para los trabajadores, y sería una mala noticia que yo tampoco quiero protagonizar. Entonces vos decís, existe la chance, fenómeno, puede ser. Mostrame que en efecto es verdad que no te dan los números. Alejandro, vivimos en el país envidiado por sus relaciones laborales y acá pretendemos cambiarla. Entonces algo no está bien. Que vos me digas modernizarla, he escuchado a Richard Ree discutir la productividad, bienvenido sea. Vos me decís, no puede haber crecimiento del salario si no discutimos el empleo, por supuesto.
toda la última ronda de Consejo de Salario tuvo supeditada la construcción de puestos de trabajo. Si vos mirás cómo han ido ascendiendo los salarios en 14 años consecutivos de crecimiento, casi 15, los salarios crecen más o menos al ritmo que crece el producto. Entonces, de alguna manera, alguien se queda con el resto del dinero, ¿no? No es que se desaparece, no es que se desvanece. Alguien en Uruguay ha construido capitales de tal volumen que hay 24.000 millones de dólares de uruguayos colocados en el exterior. Sobre estos asuntos hay siempre dos aspectos a propósito de dos comentarios que hiciste, que siempre también... Bueno, vos sos del teatro, ¿no? Uh-huh. Sí, transformar la comedia en tragedia es un problema y transformar la tragedia en comedia un rato. Yo te digo, de la tragedia a la comedia pasa un rato, pero vos ves gente quejándose que es muy poderosa. ¿Qué le dejás para el más débil de la sociedad? Para el que tiene piso de barro, para el que tiene fuera de la casa. ¿Esa persona dónde se va a ir a quejar? En cierta medida el documento del Papa, nadie tiene que ser cristiano para suscribir un documento, pero el documento del Papa que le habla al conjunto de los trabajadores, no a los cristianos, que se llama Techo, Tierra y Trabajo, o en cierta medida yo lo tradujo de esa manera, es un documento de 3 o 4 páginas, que cualquier trabajador en cualquier parte del mundo lo suscribiría, que es que la gente tiene que tener un techo para poder vivir adecuadamente, tiene que tener tierra, y tiene que tener trabajo para poder sustentar a su familia. Y que obviamente en un mundo donde los cambios en el mundo del trabajo se están dando a una velocidad increíble, en cierta medida parecido a lo que plantea Enrique Iglesias, esto no es una época de cambios, esto es un cambio de época. E interpretar un cambio de época lleva décadas a veces. Uh-huh. El problema es que este cambio de época viene a una velocidad tal que hay que tomar políticas activas todo el tiempo. Sobre el asunto del trabajo, hay un aspecto en la elaboración del discurso, en la generación de lo que se conoce como el relato, sobre lo cual necesito conocer tu opinión. Y son dos aspectos. Por un lado dijiste, bueno, fenómeno, te querés descolgar, te querés salir porque corre en riesgo la propia permanencia de la empresa, del emprendimiento. Dame los números. Sí. Los números te los doy, a menos que vos tengas... No te los doy porque no tenés personería jurídica. Se insiste mucho en ese aspecto. Que ustedes, los del PIT-CNT, no tienen personería jurídica y con qué derecho le voy a dar números a algunos que ni siquiera tienen personería. Y el otro aspecto que cada vez más se está instalando como una posibilidad, y yo técnicamente se me escapa la tortuga y no puedo asegurar si es cierto o no, esta idea. Si el trabajo, hasta el Papa lo dijo, acabas de citarlo, si el trabajo es lo que importa, y es fundamental para empezar a hablar de ciertas dignidades básicas del ser humano, resulta que los salarios acordados a través de la negociación colectiva y con un gobierno que ha estado dispuesto a estar siempre del lado de los trabajadores y por lo tanto desbalancear esa balanza, ha provocado que sean de tal dimensión esos salarios que justamente impiden que el empresario pueda contratar nuevas personas y por lo tanto dar más trabajo porque tiene que pagar salarios demasiado altos. ¿Me lo decís luego de la pausa? Sí, las claro, dos respuestas. Claro. Estamos con Fernando Pereira, estamos con el presidente del PIT-CNT. Usted seguramente a propósito de este y otros temas tiene preguntas, comentarios, opiniones. Bueno, ya lo sabe, puede mandarnos sus preguntas, comentarios y opiniones a través del WhatsApp 099-894-987. También lo puede hacer a través de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos conversando con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Quedaron dos preguntas pendientes, Fernando, pero antes, ¿vos en tu casa armás el arbolito de Navidad? Sí. Uh-huh. Y sí. Vos en tu condición de cristiano, ¿participás de... ¿Cómo vivís esto de la, entre comillas, locura de las fiestas? Lo vivo con sana espiritualidad. Mis hijos son ateos, los 13. O sea, no, anduviste bien. Anduve bien, fracasé en los 3 casos. No, anduviste bien en el libre albedrío, seguramente. Sí, en la libertad plena, pero tienen valores humanistas, cristianos. Yo lo que digo es, yo defiendo mucho el humanismo y defiendo el papel que jugó la Iglesia en la dictadura. Hay que leer algunas cosas de Perico Pérez Aguirre para emocionarse, para conmoverse, para sentir que no estábamos solos. Hay que ver las miles de reuniones que se hacían en las parroquias de los barrios. De hecho, Ana Olivera colocó una marca de la memoria en la iglesia de 8 de octubre y Garibaldi, precisamente porque allí había múltiples reuniones
de resistencia, ¿no? Yo la mayoría fuimos. Ir a Cristo Rey en General Flores y Industria muchas veces. Ahí no sé cuántas veces. Al lado de rentistas. Tal cual. Digamos, ese papel lo reivindico. Y además, la formación que me dieron, para mi gusto, es una formación que tiene mucho valor. Y también leer alguna de las encíclicas, yo siempre se los recomiendo a mis amigos marxistas. Yo leí a Marx porque creo que es, y a Lenin, y a tantos otros pensadores, y a Julio II, y creo que vale la pena leer alguna encíclica. Por ejemplo, la última del Papa, Laudato Si, es una encíclica muy profunda sobre el medio ambiente, sobre el trabajo, sobre los excluidos. Pensar que hay que privarse simplemente por prejuzgar una formación es absurdo. Cualquiera, ¿no? Yo parto de la base que leo a Sanguinetti. Imagínate que no tengo límites. No me he privado de leer ningún autor porque filosóficamente esté contrario a lo que yo pienso hoy, porque finalmente esa es la manera de aprender, ¿no? ¿Y ya sabés con quién pasás, por ejemplo? ¿Es algo que ya tu familia lo tiene más o menos? Sí. Pasó con mi madre y mi familia. ¿En tu casa o vas a la casa? En mi casa porque se ha dado así ahora. Pero a veces vamos a la casa de mi madre, que es en el Fortín, de Santa Rosa, es un lugar precioso. Ah, mirá, donde vivió sus últimos años Daniel Vidart. Sí, nosotros estábamos a 2 cuadras. Sí, yo lo viví muchas veces. Es un lugar increíble. Yo voy desde que tengo 9 años, ¿no? Ah, mira. Y voy cumpliendo 54. Fíjate que mi padre compró ese terreno en el año 75 y lo destituyeron en el 76. Con lo cual, sostener ese terreno en propiedad fue... ¿Dónde laburaba tu viejo? Poder Judicial. Y bueno... ¿Y la dictadura lo volvió lo en el 80 y pará, ¿y qué edad tenía? Y yo tenía 9 años. De tu viejo, quiero decir, un hombre que todavía no estaba para jubilarse, ¿no? No, volvió y trabajó como 10 años. ¿Y qué hizo mientras tanto? De todo, cargó leña. La verdad que la pasó mal, pero dignamente mal. Uh-huh. Y bueno, mi otra parte de la familia, entre algunos que estaban presos y otros que estaban exiliados, de una familia muy numerosa, fuimos quedando los niños y mi abuela y mi madre. Uh-huh. O sea que fue una etapa complicada. ¿Y qué años sos tú, Fernando? 66. No la viví con dolor porque sentí siempre amor de mi familia, pero sí con desarraigo, ¿no? Había una mesa muy grande en el living, en la cocina de mi casa, muy grande, que entraban 14 capaz personas, y de 14 pasamos a ser 4 o 5. Pero porque había gente que se tuvo que ir al exilio. Presos, exiliados, cambió toda la estructura familiar, y algunos siguen en Caracas, otros que estaban en México volvieron y se volvieron a ir. Mira, hablando de Caracas, algunos mensajes llegan, quedan pendientes las preguntas, ya voy a eso. ¿Por qué el PIT-CNT considera que le corresponde opinar y marcar posición en política internacional, Venezuela, Palestina, etcétera, siendo una central obrera? Además, a muchísimos uruguayos no nos importa su opinión al respecto, dice alguien que prefirió no firmar. Te leo 2 o 3. Si podés preguntarle a Pereira si hay un intento de recortar beneficios conquistados por los obreros a nivel mundial que viene de la mano del Banco Mundial. Ejemplo, Francia. Lo dice Omar, que también insiste en las nuevas tecnologías, desplazan a obreros, supermercados que sacan cajeras, por ejemplo, y ponen máquinas en el trabajo. Pasó lo mismo en la producción. Sale igual con menos obreros. 099-894-987. Me preocupa como persona desocupada el discurso de Pereira. Gente como yo, con 53 años, desocupado, buscando trabajo y no puedo insertarme en el mercado laboral. Soy uruguayo, estamos invadidos de extranjeros que si no lo tienen, y en un mercado pequeño como el nuestro nosotros no conseguimos. Aclaro, soy muy de izquierda, pero... Perdón, Fernando, no me representan. Lo dice Enrique de La Comercial, que manda saludos y agradece. Bueno, 3 mensajes, o sea, se nos armó una linda canasta de temas y yo no me olvido. ¿Querés ir a esto primero y vamos a la pregunta yo parto pendientes? de la base que nuestra central sindical es internacionalista desde su fundación. El movimiento sindical es internacionalista. No opina solo de Uruguay. Opinar solo de Uruguay sería perdernos de vista que la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos afecta al trabajo y afecta a la inversión a nivel planetario, no a nivel nacional, a nivel planetario. Si hoy mira uno, las inversiones en el planeta están detenidas. ¿Están detenidas porque no hay dinero? No, está lleno de dinero el mundo. Lo que el dinero es muy cobarde. Si hay un problema de este volumen, queda quietito. Citaste al contador Damiani, ¿no? Sí, totalmente. Con el cual tenía un buen vínculo. No solo peñarolense, también peñarolense, pero un buen vínculo. Entonces, si uno no mira qué está pasando en América Latina con las explosiones sociales, si uno no mira lo que está pasando en la propia Venezuela, que no logra salir de su crisis institucional, si uno no mira lo que pasa en el conflicto de Medio Oriente, que todos decimos buscar la paz, pero resulta que no se encuentra la paz durante décadas, y eso lo sufren
los palestinos y también los judíos. Si uno no mira los problemas en el mundo y no se sensibiliza, es que solo se va a mirar el ombligo. ¿Alguien puede pensar que Uruguay, produciendo productos para 30 millones de habitantes, puede pensarse solo? ¿Quién puede decir que Uruguay puede pensarse sin la Argentina, sin el Brasil? Sin embargo, Fernando, esto que tú decís que luce claro y muy convincente, incluso con dato histórico, de alguna manera me atrevo a complementar la duda del oyente señalando que da la impresión que muchas veces el PIT-CNT tiene como una mirada que apunta ya sea a la crítica en determinada dirección o suavizando la misma en determinada dirección. Puede no compartirse e incluso, como dijo el oyente, puede no importarle. Porque esa es la libertad. De última, ¿la libertad cuál es? Yo hago esta declaración y al oyente puede no importarle. ¿Me explico? Yo creo que hemos sido claros. A nosotros no nos daba lo mismo en Brasil Lula que Bolsonaro. No nos daba lo mismo Morales que Mesa. Y mucho menos que el innombrable. No nos daba lo mismo en Ecuador Correa que Lenín Moreno. ¿Y por qué nos iba a dar lo mismo en Uruguay? Bueno, de Lenín Moreno. Moreno se enteraron después, ¿no? Porque en principio llega... había una posición un poco crítica. Bueno, pero de por lo manera, menos yo la tenía. Pero llega donde llega porque por el candidato. Yo estuve en Quito, ¿no? por una invitación no del movimiento sindical, sino de los cristianos, de los social cristianos ecuatorianos, que me invitaron a dar una charla en el 50 aniversario de una encíclica que yo había estudiado bastante en su momento. Sí. Que traducida es Gozos y Esperanzas, y que yo creo que también es una encíclica revolucionaria, y ahí conversé bastante con los ecuatorianos, no solo con los católicos, o sea, quedándome en una parroquia, porque si hay algo que se puede garantizar de los cristianos es austeridad. Tuve la posibilidad de conversar con parte del gobierno, con parte de la oposición, con gente del movimiento sindical, y me daba cuenta que no era lo mismo el recambio que iba a tener Correa. ¿Cuándo fue eso? Ya hace unos años. Pero aún Correa era el presidente. En pleno gobierno de Correa. Y si uno miraba a Quito en ese momento, comparado al Quito que yo había conocido en mi adolescencia viajera, era otro Quito, ¿no? De la misma manera, si uno mira La Paz hoy, La Paz o Bolivia en general, comparado a la Bolivia anterior, Evo hizo una gran gestión. Y se va de la peor manera, ¿no? Dijiste que no te da igual este, pero ¿y con relación a Argentina? Y tampoco me da igual. Lo que pasa es que el problema ahí... La actitud proteccionista durante el gobierno de los K generó problemas al trabajo uruguayo, ¿no? Estuve en Argentina, trabajé para... Si alguien sabe que el PIT-CNT trabajó para que las exportaciones uruguayas entraran en Argentina, es la Cámara de Exportadores. Ahora, siempre con bajo perfil, pero trabajamos enormemente. Nos entrevistamos con el gobierno de Argentina 1 y 1000 veces. Y entraron los productos. A mí el proteccionismo argentino no me gusta para nada. Pero menos me gusta la política de Macri, que deja 40% pobreza, una inflación desembosada, el dólar a 60 pesos, una dificultad enorme de los argentinos para poder sobrevivir. La Argentina da que Macri deja el gobierno con indigentes, ¿no? Indigentes, claro. El mismo número de indigentes que de uruguayos. 3 millones, más de 3 millones y medio. Es brutal. Entonces, ¿me va a dar lo mismo? No me da lo mismo. Y es lo que, en cierta manera, es lo que dice Stiglitz en la conferencia europea, ¿no? Que dice 40 años, claro, 40 años. No ha sido suficiente tiempo para los neoliberales que la contención del gasto público y la contención de los salarios no son la herramienta para la superación humana. Y yo parto de la base de que no les ha dado el tiempo y que han sido todos fracasos. Fernando, si uno mira la política neoliberal en Uruguay, fue un fracaso total y completo. Empecemos a surgir porque ya quiero ir a esto. Mira, me lo anoto acá, neoliberal. Pero antes, otro de los oyentes que recién mandó un mensaje, que se autoseñaló como hombre de izquierda, dijo también de la preocupación del trabajo, él no lo tiene, y ya que hablábamos del mundo internacional, de los ciudadanos que han nacido en otros países que viven en nuestro país. ¿Y cuántos uruguayos sabemos transitando otras fronteras? Mira, yo no hay ningún lugar en el mundo donde haya visitado que no haya una comunidad de uruguayos enorme. Para el tamaño de Uruguay, mucho más enorme que la de los dominicanos o los cubanos o los venezolanos en Uruguay, para el tamaño de Uruguay. Yo te diría que la segunda ciudad de uruguayos es Buenos Aires. Sí, no, es que Montevideo, Buenos Aires. Después de Montevideo, la ciudad que más uruguayos tiene es Buenos Aires. Entonces, ¿qué dirían los argentinos? Entonces, el problema es si logramos construir empleo para los uruguayos y para los que eligen venir a vivir a Uruguay. De la misma manera que el desafío en Argentina es construir empleo
para los argentinos y para los inmigrantes que han decidido ir a vivir a Argentina. Hay 3 millones de bolivianos. En Argentina hay 3 millones de bolivianos. Igual Uruguay, que uruguayos, ¿no? Como en otros países, los inmigrantes no solo tienen trabajo, sino que hacen sus aportes, pagan sus impuestos, ¿verdad? Forman parte del y además es parte de la manija, ¿no? La parte de la manija Novi, que nosotros no conseguimos empleo porque hay dominicanos. Eso es absurdo. Nosotros tenemos un problema de empleo que está vinculado a la falta de inversión. Y la falta de inversión no es un problema nacional, es un problema internacional. Está sucediendo en todo el mundo. Bueno, y te quiero hablar de eso, porque otro de los aspectos, ya que hablamos del trabajo... Ahora, para el que no tiene empleo, ¿sabes cómo lo entiendo? Yo no he tenido esa desgracia. Me empecé a trabajar a los 14 años. De hecho, estaba trabajando el día que murió John Lennon. Ayer lo recordamos. En una fábrica de cueritos de Primus, se me caían las lágrimas. 39 años y 2 días. Fíjate, yo tenía 14 años. Y naturalmente que después de ahí siempre tuve trabajo y durante más de 20 años 2 trabajos. Bañaba billutería en oro. O sea, tenía 2 trabajos, los 2 me gustaban mucho. Entonces, entiendo el que no tiene trabajo porque he convivido con esa circunstancia en familia, no personalmente. Presidente, ese es el principal problema. Con uno de los 50.000. Sí, puede haber más. Bueno, porque uno de los decenas de miles que está buscando trabajo. Y ante la angustia de eso, hay explicaciones que puedan cerrarle, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasa es que hay mucho dominicano, mucho venezolano que está trabajando en el lugar donde yo naturalmente, entre comillas, debería estar. Esa es una. La otra, lo que pasa es que los que tienen trabajo, por las negociaciones en los consejos salarios, y voy a la pregunta que quedó planteada antes de la tanda, ganan demasiado y eso le impide al empleador, por los salarios que paga, de poder contratar a alguien más y yo me la ligo quedando sin trabajo. Sí, esa es una forma. Nosotros vamos a priorizar el trabajo uruguayo. Bueno, ahora ganó la coalición. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar los dominicanos? ¿Va a sacar los cubanos? ¿Va a sacar los venezolanos? ¿No va a permitir ingresar más? No va a pasar nada de eso. No, ni siquiera ha habido el más mínimo anuncio. Pero en ese sentido, en los comerciales usted lo vio, a Novik diciendo primero los uruguayos. Supongo que como parte de la coalición multicolor deberá ir a la coalición y decir, mi interés es que primero se les dé trabajo a los uruguayos. No sé bien cómo lo va a hacer porque no hay norma legal que lo ampare, pero ese es el verso que le van colocando. Cuando en realidad el problema que hay es, si los argentinos no invierten en construcción en Maldonado, no hay construcción. Digamos, y ahí tenemos un problema grave. Pero Argentina se quebró. Quédate en esa baldosa. ¿No será que porque ese es parte del discurso que uno escucha, no será que los argentinos no invierten en construcción porque el Boca Andrada y el PCNT lograron que gane un peón casi 40.000 pesos y eso provoca que no lo puedan pagar? Bueno, las obras en Uruguay se construyen. Lo que no se construyen es en la zona donde se construyen apartamentos muy caros y de temporada. O sea, Punta del Este vos la ves en invierno oscura. Es una foto, yo tengo algunas fotos que saqué con unos amigos, fotógrafos amigos, que es impactante, ¿no? Que es la ciudad súper iluminada y todos los edificios apagados. Entonces, colocar inversiones en un lugar donde funciona como mucho 3 o 4 meses es una inversión del que tiene mucho dinero. Sí. Y ese precisamente es el que, para tomar decisiones, las piensa 1 millón de veces. Pero no está ahuyentado por lo mucho que ganan los trabajadores en Uruguay, en particular lo de la construcción. Ese argumento que se maneja, ¿y qué querés? Y bueno, tiraron tanto de la cuerda. Mira, te decían que en Paraguay era el lujo para invertir porque está el 10 y 10 y 10, que en cierta medida se puede traducir viva la joda. El 10, 10 y 10, cuando te digan eso, se puede traducir en viva la joda. Traducilo. Que los empleadores no se puedan jubilar nunca, que la mayoría no aporten a la seguridad social, que no haya negociación colectiva, que los salarios sean muy decadentes. Ese país, con todas esas circunstancias, en el primer semestre del año, cayó 3% de su producto. ¿Por qué cayó? ¿Porque quitó el 10, 10 y 10? No, cayó porque cayó la Argentina. Hiperdependiente de la Argentina. Ahora uno mira, Argentina cayó, Brasil cayó, Paraguay se cayó estrepitosamente y Uruguay sigue creciendo, mínimamente, pero sigue creciendo. ¿No habrá un diferencial? Yo te diría una cosa seguro de lo que estoy diciendo. Si fuera por los resultados que el gobierno tenía para exponer en materia laboral, en materia de salud, en materia de integración social, en materia de distribución del ingreso, en materia de negociación colectiva, en índices de inversión educativa, no había ninguna razón para que el Frente Amplio perdiera. Acá lo que prima son relatos, un relato sobre la seguridad, que una parte tiene razón, hay que atenderlos,
Yo creo que no únicamente con la política punitiva, porque ya ha dado muestras de que eso no funciona en ninguna parte del mundo. Tiene que haber políticas sociales compensatorias para sectores de la sociedad que viven en casas de piso de barro, porque es muy lindo hablar de los otros cuando vivís en una linda casa, pero cuando el otro, el que vos hablás, vive en una casa con piso de barro, que no tiene baño adentro de la casa, que cuando llueve se le inunda la cañada, esa circunstancia te la quiero ver. O sea, tu hijo vive en un lugar donde vos todas las noches le vas a contar un cuento, o vos o Lorena, sí. Y lo van a abrazar, claro. Y lo van a proteger, igual que yo intenté proteger a la mía cuando tiene 31. Ahora, cuando esas circunstancias no se da y los chiquilines tienen problemas de talla, tamaño, peso, sí. ¿Acaso no habrá que tener compensaciones con esos contextos? ¿Acaso no habrá que tener políticas concretas? Porque cuando uno va a la cárcel, y hay que ir, lo que encuentra son jóvenes y pobres. Entonces quizás, Fernando, la pregunta sea, ¿y este gobierno que estuvo durante 15 años no logró sacarlos y totalmente de la tierra, no? De lo que la pasa es que basura, los números caca? Fueron infernales. Mientras Macri pasó la pobreza de 8 a 40, el Frente Amplio la bajó de 40 a 8. Ahora, ese 8 sigue estando en una muy mala circunstancia. Viste que y si a eso le agregás, Uruguay, pero a su vez aumentaron ciertos índices de la criminalidad, claro, y del delito. Claro. No parecen ir siempre estrictamente de la mano, pero ¿no? Porque hablas del contexto, no del ingreso. En Uruguay hablamos del ingreso económico, pero no del contexto. Vos necesitas construir barrios, necesitas construir comunidad, necesitas construir el Estado presente. Todas estas cosas se intentaron hacer. Necesitas tener escuelas fuertes, liceos fuertes, comunidades fuertes, integraciones fuertes. Y el Uruguay tiene zonas donde tiene resultados de los peores del mundo y tiene zonas donde tiene resultados de los mejores del mundo. Si la ministra de Economía futura, si Arbeleche te dice, Fernando, si nosotros logramos, mediante la negociación, bajar un poco los salarios, aumentaría quizás el empleo, esa sería una buena noticia, ¿no estarías dispuesto a acompañarme en ese firma ese convenio? Yo lo firmo. Pero ¿quién es la contraparte que firma que se van a construir 50.000 puestos de trabajo si yo mantengo mi salario? Parte del relato dice eso, que porque ganan demasiado... No, pero el relato no se ha confirmado. El Frente Amplio hizo crecer los salarios 62% y generó 300.000 puestos de trabajo nuevos. Y ese relato lo habrá hecho mal, pero es la verdad. Y en los últimos 4 años, con el mundo cayéndose a pedazos y la región cayéndose a pedazos, el Uruguay siguió creciendo y se perdieron 50.000 puestos de trabajo. O sea que en 15 años hay 250.000 puestos de trabajo más que los que había en el año 2004. Y esto se hizo con crecimiento salarial. Algunos dicen que esa comparación no luce del todo justa, porque justo es compararse con el peor momento de la historia. Pero ¿cuál querés? Yo llevé el mejor año de los 90 el otro día al programa Séptimo Día. Y la diferencia es brutal. Llevé los 900 y pico a 1000 aportantes al BPS a casi 1,5 millones de aportantes al BPS, del mejor año de los 90. O sea, comparé el mejor año de los 90 con el último del Frente Amplio, que no es el mejor del periodo progresista. Y es abismal la diferencia. Comparás la asistencia médica del mejor año del gobierno de la calle, comparado a la asistencia médica de hoy. Es abismal. Comparás las personas que no veían con las 95.000 operaciones de la Operación Milagro. A propósito, un comentario acerca de eso que ahora está en el tapete. Todo es campaña electoral, es post campaña electoral de un diario y hay que verlo como tal. Se posiciona, trata de hacer un relato negativo de todo. La periodista fue un poco maltratada a propósito del artículo que hizo, ¿no? La periodista en general no tiene mucho que ver. Uno siempre se agarra con el mensajero, también porque es el eslabón más fácil de agarrar, como se agarran con un dirigente sindical cuando no tienen trabajo. Yo que sé, nosotros no somos constructores de trabajo, nosotros somos defensores de derechos. Nuestras políticas pueden contribuir al trabajo, pero no somos los que tomamos las decisiones de la política, ¿me explico? Entonces, en todo caso no hay que ir a la nota, sino que hay que ir, ¿funcionó o no funcionó? Mi tía no veía y ve. ¿Se operó ahí en el hospital de ojos? Seguro. Yo te la traigo acá y te morís. Hay decenas de trabajadores que se han operado ahí y que te dicen, conocí a mis nietos, vos. Martín Lema dijo, hoy lo publica Diario del País, que no en el futuro gobierno, encabezado por el Partido Nacional, no está previsto el cierre de ese hospital. No pienso que no. No, pero que no pienso que... Yo a Martín creo conocerlo, no pienso que en una cabeza como la de Martín esté esa idea. Pero sí en otras.
Entonces lo que hay que partir de la base... ¿Otras vinculadas que es el empresariado médico sería? ¿Por dónde? Anticubano, vos, la base, la fase ideológica en esto, como te dije, las derogaciones de la... Vos decís que jode que sean cubanos. Recontra que de un país del para socialismo, una parte, digamos. No, para otras personas más pragmáticas. Que me sacan laburo de pronto y me sacan ingresos. Y bueno, y hay corporaciones que funcionan, ¿no? O sea que es un poquito... La única corporación que funciona no es la sindical. Yo te diría que la corporación militar jugó un papel fundamental para que no hubiera reforma de la caja militar y el Uruguay siguiera poniendo 400 millones, que la corporación médica juega su papel y los anestésicos quirúrgicos juegan su papel, que la corporación, obviamente vinculada a la oftalmología, ¿por qué en el Uruguay no se veía antes de la Operación Milagro? ¿Por qué no teníamos un plan para que los pobres miraran? Eso es lo que alguien tiene que contestar. ¿Es que yo puedo decir todos los oftalmólogos son sin corazón? No, para nada. Al contrario, conozco perfectos oftalmólogos, gente muy comprometida, gente que incluso ha ido a trabajar al hospital de ojos. Pero hay otros que creen que debería ser todo privado y pago. Entonces una lentilla que tiene un valor mínimo, cuando te digo mínimo, irrisorio, te la terminan cobrando $1.500. Y si no tenías $1.500, no veías. Esta es la verdad del Uruguay, no hay 10 verdades. Quiero ir al tema de la personería, pero antes, para que por lo menos hoy me cierre ese concepto, vos no seguís la idea de que si bajan los salarios aumenta el empleo. Nunca la vi en ninguna parte del mundo. Donde hay más empleos en Alemania, ¿tienen salarios bajos? Donde hay más empleos en Finlandia, en Suecia y Dinamarca, ¿tienen salarios bajos? Es en Holanda, ¿tienen salarios bajos? En América Latina es en Uruguay, tenemos salarios bajos y todavía tenemos un poco bajos. Entonces, digamos, esa teoría se cae por su propio peso. Lo que uno no puede decir es que no hay que mirar la economía a la hora de fijar los salarios, porque eso es irracional. Yo no puedo decir, suban los salarios 20% independientemente de cómo le vaya a la economía, porque eso es irracional. Pero no está demostrado ni que los salarios aumenten la inflación, al contrario, y si lo aumenta es ridículamente, ni está demostrado que tener salarios adecuados sea una de las causales de tener menor tasa de empleo, por el contrario. Distinto es otros temas que se están tratando, el déficit fiscal, y el tema es quién va a pagar el déficit fiscal. Yo escucho a personas que estimo, pero que las propuestas que hacen es, bueno, el déficit, la mayor parte lo van a pagar los trabajadores, y a vos te dicen, vamos a congelar los salarios, como hipótesis de máxima, ¿no? Sanguinetti lo planteó en séptimo día, casi como hipótesis de objetivo difícil de cumplir. O sea, salarios congelados durante 3 años o pérdida salarial, ¿quién va a pagar el ajuste congelado fiscal? Y pérdida no es exactamente lo mismo. No. Porque él plantea congelado en la mejor de las hipótesis. Es un objetivo, dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero es un objetivo difícil de cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser pérdida. Si fuera mantenimiento y el país sigue creciendo, igual el ajuste lo va a estar pagando el trabajador. Supongamos que el país va a crecer por varios factores. Uno, claro, su PM. Podremos tener diferencias con el contrato, podremos tener diferencias sobre el medio ambiente, pero lo cierto es que se va a instalar una planta que va a construir 5.000 puestos de trabajo en la parte de la obra y por lo menos 10.000 posobra. Y eso va a hacer crecer el producto uruguayo. Hay unas 300 obras de PPP, hay otros anuncios de inversión que van a llegar a Uruguay, o sea, se podría decir que el primer año de gobierno el producto va a crecer. Ahora, si el producto crece y los salarios quedan congelados, ¿quién paga entonces el déficit? Los trabajadores, decís. Y yo parto de una base los trabajadores, pero la otra parte tan importante como los trabajadores, los jubilados. Los jubilados ajustan exactamente. Implícitamente también los jubilados. Por lo que ajusten los trabajadores. Déjame ser gobernante futuro, déjame ser la calle Pou o otra vez Azucena. Fenómeno, no queremos que sean los trabajadores que paguen el ajuste, pero el ajuste tenemos que hacerlo porque si no la deuda se nos dispara, incluso los grados inversores que nos facilitan, podríamos perderlo. ¿Quién paga? ¿Cómo hacemos para que paguen otros? ¿Quiénes serían los otros que pueden pagar esto? Sectores poderosos, ¿no? Si hay 25.000 millones de dólares colocados fuera del país, debe haber algún poderoso, ¿no? Parto de la base de que nosotros no cambiamos la lógica. Los dirigentes políticos se han amputado la posibilidad de hacer cambios tributarios. Y de hecho uno después escucha a economistas vinculados a la coalición multicolor planteando que sería necesario tener ajustes tributarios. No sé exactamente en qué lugar, ¿no? Ahora, el gobierno ya tomó una decisión de amputarse la posibilidad de tocar el tema tributario. Con lo cual le quedan 2 políticas, la que han planteado, la del ahorro, no se sabe de cuántos millones, en principio era de 900 millones, si hay un ahorro de ese volumen... Pero se amputó eso, Fernando, porque dice, y hay algunos que dicen que por eso también ganaron las elecciones,
que el ciudadano ya no resiste más pagar impuestos. No, el ciudadano no, el que tiene más. Si vos le decís, le voy a cobrar impuestos al que gana 50.000 pesos, ese no quiere pagar más. Con toda razón. Pero no es que en Uruguay a todo el mundo le vaya mal. Vamos, en el Uruguay casi sabemos todo lo que pasa con los pobres. ¿Sabés lo que no sabemos? ¿Qué pasa con los ricos en Uruguay? Esos ricos no pagan aún lo suficiente. Y es obvio que no. Si alguien tiene dinero para vivir 100 vidas y otro gana $10 por día durante un mes, vos decís, ¿eso no es una injusticia tan grande? Fernando, ¿y eso no luce como una carencia del gobierno saliente de la izquierda? Lógico, pero también es verdad que no se cambia una sociedad ni en 15 años ni en 20. Y que acá al Uruguay no llegó el socialismo, entonces, llegó un gobierno progresista. Déjame ser pragmático. Si la izquierda no logró meterse con esos tigres, dudo que el centro derecha lo haga, ¿no? Lo que te digo es que todos viste lo que dije, los partidos políticos se amputaron esa posibilidad. No dije el Partido Nacional o la coalición. Todos los partidos políticos. Yo me refiero a los que definitivamente van a gobernar porque el soberano se lo quiso. El Frente Amplio hizo algunos cambios tributarios, cambió el IRP, que era un impuesto muy injusto por el IRPF, que tiene partes injustas, pero al menos a los salarios con menores ingresos no los toca, y bajó el IVA, sobre todo con el uso de la tarjeta. Yo pienso que esa parte la van a mantener, bueno, o aspiro al menos que la mantenga, porque eso supone un ahorro en la compra diaria, y hay que seguir trabajando en la lógica tributaria. El Uruguay puede pagar. También hay que seguir trabajando en la lógica tarifaria. No hubo aumento de tarifas. Nosotros reclamamos durante 2016, 2017, 2018 que no hubiera aumento de tarifas al volumen que se estaba dando, ni en el sector productivo, ni en los hogares con menores ingresos. Cuando se lo hace, nosotros coincidíamos en eso con la oposición del Frente Amplio y también con las cámaras empresariales. Ahora la oposición al Frente Amplio dice, tendrían que haber ajustado. Y eso no me extraña, porque naturalmente lo que quieren es agarrar el país con la mayor recaudación posible. Lo que me extraña es el sector productivo, no sigue diciendo lo mismo. Yo comprendo perfectamente a la calle Pou, no comprendo a las cámaras empresariales, que dicen ahora no tenemos nada para demandar al gobierno. Y como otro tema sería decir, vamos a dar el tiempo suficiente para que entienda nuestros planteos y los resuelva. Pero si lees las entrevistas ¿eso es pérdida de independencia? O capaz que no. Personería jurídica, ¿qué pasa? Porque yo no le voy a dar los datos a quien ni siquiera tiene personería. La mayoría de los sindicatos tienen personería jurídica. El PIT-CNT como tal no, ¿verdad? No, pero el PIT-CNT no es el que negocia. El que negocia es el sindicato de la rama. Yo soy ultra partidario de tener personería jurídica. El mundo evolucionó a una... ¿Estás en minoría en ese aspecto? Fue sentido? Una discusión ideológica de los 60, como toda discusión histórica, cargada de valores ideológicos a los que yo me apego totalmente. Creo que hay que leer la realidad actual con otra lupa, que no significa renunciar a lo que los veteranos pensaban en su momento, sino adecuarnos al mundo actual. Es decir, hay que poder leer el estatuto del 60 que habilitaba la personería jurídica y hacerla. Pero me puede quedar la idea que Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, no tendría inconvenientes en que el PIT-CNT... presenté un proyecto en el Congreso anterior, no, en el su anterior, para tener personería jurídica. Y perdiste. Y bueno, al menos no tuve la cantidad necesaria de apoyo. No es que perdí, porque ahí se necesitan 2/3 de los congresales y no tenía 2/3, por lo tanto era inviable, ¿no? Presidente, te despido por hoy, pero en todo caso... quiero terminar del mismo modo que vos empezaste, señalando, las luchas hay que saber darlas en cuanto a su importancia. Y hablabas del decreto de las ocupaciones, si se deroga, a vos no se te mueve ni un pelo, te cité textual. ¿Cuáles son las que sí hay que dar y cuáles son en las que el PIT-CNT va a estar particularmente atento a dar la pelea si fuera necesario? Bueno, la defensa de los consejos de salarios en su integralidad, que eso supone votar los mínimos de categoría, pero también votar la totalidad de los ajustes de salario en el tripartismo. Y esto no es una diferencia menor, es que todos aquellos trabajadores que estén sobrelaudados, si solo se votan los laudos mínimos, podrán o no ajustar salario. Ese es el porcentaje anual. Y a lo que están acostumbrados los trabajadores es a tener ese porcentaje anual o semestral. Esto es lo que está en juego. No sé si el PIT-CNT ha sido suficientemente claro para explicarlo con esta frase. Lo que está en juego es tu incremento salarial. Si no se vota, volvés al modelo 92-2004. Y el argumento de que no te voto el incremento salarial porque de ese modo puedo darle más empleo a alguno de tus hermanos compatriotas. ¿Y quién lo va a firmar?
Yo si lo firman en algún lado, encantado de discutir empleo con salario a la vez. Pero ¿quién asegura que va a construir puestos de trabajo? ¿Qué empresario está dispuesto a firmarlo en el tripartismo? Pues promesas de amor, te imaginás que he recibido muchas. Algunas se han concretado y otras no. Y en el caso de la política, las promesas de amor no son confiables, digamos. Lo que hay que dar es datos concretos. ¿Está dispuesto el movimiento sindical a discutir empleo y salarios en el mismo paquete? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Está dispuesto el movimiento sindical a discutir formación profesional, productividad dentro de los consejos salarios? Por supuesto que sí. ¿Vamos a declarar al gobierno ni un minuto de tregua? Nunca. No lo vamos a hacer. 1 de marzo va a ser un día de fiesta para el Uruguay. Ahora, ¿está dispuesto el movimiento sindical a renunciar a la lucha? Yo me tendría que ir a morir a otro lado. El movimiento sindical va a luchar mientras exista. Ahora, ¿es acaso que en estos 15 años no luchó? Luchó en estos 15 años. Y hemos tenido amenazas en estos días, te digo, me dan más miedo que el cuco y la solapa en el litoral, ¿no? La solapa es parecida al cuco, pero es del litoral uruguayo y del litoral argentino. Y cuando tus padres no querías dormir la siesta, sobre todo en zonas de calor, sí, del mormazo, viene la solapa. Entonces, los botijanos salían a la calle. Imagínate que Silva Valiente, que es la voz social del ejército, te diga que si el PCNT se moviliza contra el gobierno, lo que va a poder es el monopolio de la fuerza, o sea, de la represión, y que se lo trate como los carabineros chilenos, que pueda violentar los derechos humanos sin que nadie lo pueda juzgar después. Imagínate qué tamaño de amenaza. Aún así, el que piense que el movimiento sindical no va a luchar, está perdido, no entendió el Uruguay. El movimiento sindical va a luchar por mantener las conquistas de estos 15 años, que han sido muchas. No me darían 3 programas iguales a estos para contártelas, en el plano de la negociación colectiva, de las licencias para trabajadores privados, de la responsabilidad penal empresarial, de la ley de empleo para personas con discapacidad, de la formalización de las trabajadoras domésticas, de la limitación de la jornada del trabajador rural. Estos no son versos. Con este relato bien formulado, ningún partido en el mundo pierde. Si perdió, habrá que analizarlo. Ahora, nuestra tarea, que no es analizar un resultado electoral, es ver cómo estas conquistas que nosotros sí entendemos, las podemos conservar. ¿Te vas a ver con la calle Pou? Sí, claro, ayer hablé con él. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos lo llamaste a él? ¿Él te llamó? Tenemos un buen vínculo, porque el Uruguay bueno, sí, por eso, pero ¿cómo funciona? Acá yo lo llamé a él porque... ¿Pero lo llamás y hablas con una secretaria o a su teléfono? No, hablo con él, sí. ¿Y qué le mandas? ¿Cómo haces? Luis, soy Fernando, ¿te puedo llamar? Exacto. Eso, un mensaje primero. Y él lo mismo. ¿Y qué hablaste con él entonces? Y bueno, que él iba a nombrar el equipo y ni bien nombrar el equipo no nos convocaba. Me parece que es lo más atinado. El equipo que vinculado al trabajo, al mundo del trabajo. Todo, el lunes se anuncia el lunes se anuncia el equipo y en esos días se pensaba que se iba a anunciar hoy el equipo o mañana, pero no. Me puedo quedar con la idea que la semana que viene vos y el presidente electo se reúnen. No, un grupo del PCNT y el presidente electo. Está bien. Porque yo vi algunos titulares personalizándolo, no va a ser una reunión mano a mano, va a ser una reunión de equipo y equipo. Bien. Y bueno, y él ha nombrado un equipo de trabajo dialoguista, ¿no? El presidente de la Central de Trabajadores y el presidente electo. Y él va a ser él nombró un equipo de trabajo dialoguista, eso es una buena señal, para mí, ¿no? No tiene por esto. ¿En quién pensás cuando Pablo Mieres y Aristi seguro son dialoguistas, después uno puede compartir o no. Bueno, claro. Pero eso es otra historia. ¿Sabés la cantidad de veces que he tenido que hablar con Pablo y las veces que nos hemos entendido? O con Aristi cuando fue representante de alguna de las cámaras. Entonces una cosa es nosotros hemos tenido dialoguistas en la historia del Uruguay. Yo te diría los de los gobiernos del Frente Amplio todos, sin excepción. Pero también tuvimos a Pérez del Castillo, que era terriblemente dialoguista. Claro. También tuvimos a Analía Piñeruga, que tiene fama de no dialoguista, pero es dialoguista. Y mirá que trabajó para que hubiera una ley de negociación colectiva con nuestros mejores compañeros. Y si no salió, fue por la necedad de las cámaras empresariales. ¿Con qué ministro era complicado dialogar? Eso prefiero no nombrarlo porque después se ofenden y me llaman y... Bien. Fernando, gracias por el tiempo, la seguimos más temprano. A las órdenes. Gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.